En el capítulo anterior, Vanessa Guantiva nos contó cómo la obligaron a interrumpir la vida de su bebé. La culpa la llevó a querer morir y pensó que su historia había terminado ahí. Pero no fue así. En este capítulo nos cuenta cómo esta historia se transformó en propósito y en un milagro que desafió todo diagnóstico. Esto es Yo Creo Podcast. No, mío, ¿cómo vas a ser tan cruel de decirme algo en un momento tan fuerte para una niña que estaba sola, que necesitaba era una palabra diferente? Pero Totalmente. felicitaciones de que entiendo que ellos venían en una cosa de que era una tras otra, una tras otra, una tras otra. Claro, ya tienen la conciencia cauterizada. Hoy en día yo puedo imaginar que el corazón de estas personas era un corazón de piedra, era endurecido, exacto. Totalmente. Pero también me puedo imaginar la cantidad de bebés que habían en ese lugar. Y no creas, también pensaba, ¿dónde estarán todos esos fetos? ¿Qué harán con todos esos bebés? Claramente después de un tiempo entendí muchas cosas. ¿Qué pasa con todos esos bebés, con todos esos fetos? Pero en ese momento no. Me limpian como pueden, yo me desmayo y cuando yo despierto, yo estoy en un lugar completamente diferente con aquella enfermera, pero la enfermera ya no estaba vestida de enfermera, sino con su ropa normal, y le estaba diciendo al doctor, no, ella estaba en el piso tirada, llena de sangre, y yo la vengo a dejar acá. ¿En el piso de dónde? De una calle. O sea, la enfermera te llevó a una clínica para no dejarte morir y dijo que era una buena samaritana que te encontró en la calle. Pero de alguna manera siento que ella fue una persona enviada por Dios en algo. Claro. Porque fue el único apoyo que tuve en ese momento, la única fuerza que me pudo abrazar, que me pudo apretar, que me pudo como consolar en medio de mi dolor. Y que hizo lo posible por salvar tu vida. Que hizo lo posible, literal. Luego ya tratan como de estabilizarme y demás. A mí me da una hemorragia horrible, claramente. Yo me comunico con este chico, le cuento todo. Estuvo muy limitado a lo que podía decir por la misma presión. Y él se va del país. Y yo me acuerdo mucho que una última conversación que yo tuve con él fue, nunca del odio y de la rabia que tenía contra él, era decirle, nunca vas a entender lo que yo sentí, porque yo fui la que estaba ya abierta de piernas, porque fue a mí a la que me tuvieron que sacar a mi bebé, que finalmente era tuyo, pero la que sintió el dolor fui yo. Claro. Nunca más volvimos a hablar. Luego pasaron los días, mi mamá me llama y me dice, Vane, voy a llegar a Bogotá. Por favor, espero que la casa esté completamente impecable porque van a ir tus tías a visitarme. Yo no podía hacer fuerza, yo no podía hacer nada. Y recuerdo mucho que por hacer más de que la casa estuviera impecable y que cuando llegara mi mamá todo estuviera bien, bonito, corrí un sofá súper pesado que había en el segundo piso de la casa de mis abuelos y al correrlo, yo sentía como si se me hubiera salido más. O sea, yo no sé si es que tenía otro bebé. O sea, así fue impresionante que empezó a salir sangre y sangre en mis piernas y mucha, demasiado. Que como pude literalmente, como los que han tal vez leído la Biblia, como la mujer del flujo de sangre, yo era en el piso, en 4, caminando, arrastrada a buscar un trapo para limpiar todo ese reguero de sangre y que no se dieran cuenta. Y yo tengo que limpiar esto porque mi mamá se va a dar cuenta, me va a regañar, me va a pegar, esto no puede pasar. En aquel lugar, en ese hospital, me entregaron unas pastas que era y que me las tomara y botar lo que haya quedado de restos del feto. Gracias a Dios yo puedo decir hoy en día que nunca vi cómo habrá quedado el feto, porque yo expulsé muchas cosas después que, Dios, eran terribles.
Entonces no quisiera imaginarme qué habrá quedado el día cuando me hicieron ese procedimiento, cuando yo bajaba a la cisterna de un baño y ver todo lo que podía estar botando. Vane, a mí me quedó una pregunta. Tú dices que con el tiempo entendiste qué pasa con esos fetos, qué pasa con esos bebés. Yo no sé qué pasa con ellos y sé que mucha gente no lo sabe. Bueno, tal vez es un tema fuerte y delicado, pero es una realidad. Y muchos de estos fetos, hay muchas personas que son satanistas y compran estos fetos para hacer sacrificios, sobre todo los que son más pequeños. Ya los que son más grandes y hay órganos tal vez que puedan servir de alguna manera para algo, pues también hay clientes para eso, por decirlo así. O sea, hay todo el mercado. Entonces, claro, yo me imaginaba que simplemente en mi ingenuidad de niña, Claro. pues los enterraban en algún lugar y les echaban tierrita y ya. No, era que literalmente pueden estar miles en una bolsa y venía cualquier bruja o cualquier persona a decir necesito esto y esto y esto, véndame tal, hágalo. Para hacer un entierro, para hacer un sacrificio, para hacer un amarre, para hacer lo que sea. Pues, porque había sangre, habían órganos y demás. Entonces, el tema es bastante fuerte. Pero es importante que la gente lo sepa, Vane. Sí. Y gracias por contárnoslo, porque yo no lo sabía. Y sé que hay mucha gente que nos está viendo que no lo sabe. Exacto, y fue una culpa que me cargó durante mucho tiempo, Andri. Claro. Un día mi mamá encuentra las pastas y me dice, ¿qué es esto? Las pastas que te dieron en el lugar. Para poder terminar de expulsar. limpiar todo. Y yo, no, unas pastas de una amiga que se la dieron que para el acné. Ella es farmacéutica. Claro, no la podías engañar. O sea, ella me miró y ella automáticamente con esas pastas y una a una las fue abriendo y botando en un vaso de agua. Dijo, dile a tu amiga que esto no es para ningún acné. Y lo botó y yo, ok. Ahí quedó todo. Yo no pude seguir obviamente tomando las pastas ni demás. Y ya luego de este episodio, obviamente no le cuento a nadie, solamente sabía mi familiar, la familia de mi expareja, él y yo. Nadie más. De mi parte, absolutamente nadie más. Y yo me empiezo a refugiar en cosas que me dieran paz, me dieran tranquilidad y comenzara a sanar una herida que estaba completamente abierta en cosas banales, superficiales. Te vas de rumba. Fui a la rumba, Claro. me fui a tomar, a qué rico esto, a lo uno, a lo otro, de que, qué bacano poder disfrutar la vida, pero cuando se acababa la fiesta, yo seguía en la misma cama, en las mismas escaleras de la casa de mi abuelita llorando, diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? Era mío. Y esas escaleras, más adelante les contaré por qué, pero esas escaleras de la casa de mi abuelita eran demasiado significativas para mí porque en cada una de ellas me pegaba contra la pared, me pegaba contra ellas, me sentaba y me arrodillaba y decía, yo quería tenerlo, era mi bebé. Y literalmente me lo arrebataron sin decirme, ¿quieres o no quieres? Es simplemente que te toca. Y atravesé por toda esta temporada de refugiarme en cosas tan banales que recuerdo que hubo un tiempo en el que siempre me salía un hombre negro del cuarto, de un closet de mi cuarto, en mi habitación. Ya nos habíamos mudado hago paréntesis, nos habíamos mudado con mi mamá a una casa nueva. Mi mamá y mi papá como que se restauran y se van a vivir también a esta casa. Y nos vamos todos los tres a vivir a esta casa. Y en esa casa comenzó la tormenta más grande de mi vida también. Porque salía un hombre de un cuarto X y mientras yo estaba despierta, pero eran como las 2 de la mañana, pero yo despierta, quedaba completamente quieta, inmovilizada y veía que ese hombre se me acercaba y me decía, tú tienes que morir porque tú eres una asesina. Tú mataste, tú eres una asesina y tú tienes que pagar muerte con muerte, muerte con muerte. Y cuando se iba yo como de que,
gritaba, yo decía, no, mamá, papá. Y ellos, claro, iban en lo que podían. ¿Qué pasó? Me está pasando esto, ya no quiero más, por favor, ayúdenme, yo tengo que morirme. Y yo, ¿cómo así que morir? Y yo Pero ya, no les ya, decías no. nada. Y tal vez fue un defecto o es algo, pero siempre como que Vanessa es de callar. Me guardo y obviamente tienen consecuencias muy fuertes. Claro. Y así fueron muchas noches, André. Muchas noches en las que yo decía, yo tengo que buscar la manera de quitarme la vida. Y voy a buscar la manera de quitarme la vida. Porque un bebé pagó las consecuencias de una mala decisión que tal vez tomamos siendo tan niños, tan inmaduros, tan poco desinformados. Y yo, que ya soy una persona grande, adulta, con responsabilidades, pues yo tengo que tomar decisión de tengo que pagar quitarme por la vida, eso. tengo que pagar por eso. Así fue como comencé a hacer cosas, me cortaba las venas, me pegaba, hacía cócteles de medicamentos para tomármelos. Un día me fui a un 12º piso de una torre a lanzarme y de la nada llega el celador de este lugar y me dice, señorita, tú no tienes que estar aquí. Cuando eran como las 7 de la noche, ya a esa hora no iba o sea, nadie iba a estar allá. Y él llegó de la nada y, por favor, baje, yo se lo pido, déjeme un momento a solas. No, usted tan niña ha estado, no, mire, me hace frío, no, vamos, bájese. Y yo, ok. Otro día que fue, creo que el más tremendo, y fue que pasando, tal vez muchos lo conozcan, otros no, aquí en Bogotá hay una autopista que se llama la Autopista Norte, y yo dije, este fue mi momento, me voy a lanzar a ese carro rojo que viene allá. Yo lo vi a lo lejos y yo dije, si tú existes, Dios, porque yo conocí a Dios de niña, pero como te contaba, a medias. De lejos. Pues bueno, perdón, y si no, pues bueno, a algún lado yo tendré que llegar, pero yo no cargo más con esta culpa. Y estaba sola en la avenida y me lancé y a lo lejos vi esa mancha roja, porque aparte miope. Entonces veo una mancha roja y yo dije, ese es un carro que ese seguramente me va a coger. Yo cerré los ojos y me quedé ahí unos minutos. Y yo como que los abrí, yo, bueno, esto no dolió, esto fue muy rápido. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esta maravilla? O sea, yo, ¿pero qué es esto? O sea, fue muy rápido. Y volteé a mirar y el carro se parqueó, se baja un tipo de ahí. En plena autopista. En plena autopista norte, donde se supone no que pasa, claramente. una velocidad absurda. Y me dice, señorita, qué pena, usted sabe de carros, no entiendo, se me acaba de apagar el carro, no entiendo por qué, ¿usted me podría ayudar? Y yo lo miro con una rabia y con un detesto, yo le digo, no sé nada, usted me tenía que matar, o sea, ese era el plan que yo tenía. O sea, ¿cómo me va a preguntar de carros si yo lo único que sé es que usted tenía que cumplir una misión? Era lo único que tenía que hacer, darle acelerador y punto, como chancleta y ya. No, y me dijo eso. Yo me doy la vuelta llorando. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? Si he buscado la muerte de 1000 maneras. Quiero morirme porque me lo merezco. Pude haber hecho todo lo que te puedas imaginar. De todo. Tomé de todo, me corté todas las partes de mi cuerpo, me pegué, me lastimé, me fui al último piso para lanzarme y no me dejaron, me le lancé a un carro y tampoco. Todo. Cuando pasaba por los puentes, exactamente el mismo impulso de hacerlo. Nada. Y como me seguí refugiando en el tema de la rumba, no el alcohol, de la rumba, ya hubo un momento en el que me dice un amigo, Vane, ven, o sea, tú estás muy enfocada en eso, quiero invitarte a una fiesta un poco más tranqui. Yo, pero es una fiesta. Sí, es una fiesta, vamos. Y yo, ok, vamos a la fiesta. Yo me arreglo para una fiesta, un vestido, el vestido completamente destapado atrás. Para ir a la fiesta, claramente. Y llego al lugar y era una iglesia. Y yo, una iglesia. Era una fiesta más tranquila. Evidentemente era mucho más tranquila. La rumba la ponías tú. No el pastor, no, nada. Entonces llegué a ese lugar y yo me dio mucha rabia con él. Mucha. Y me fui bien atrás. Y yo estaba sentada de la peor manera posible. Déspota, arrogante, orgullosa. Yo no quería nada. Y en ese momento estaba dando una palabra a un pastor y de la nada me coge a lo lejos y me dice,
Mujer, quiero decirte algo de parte de Dios. Quiero hacer un paréntesis. Ese mismo día, horas antes, yo estaba con mi mamá haciendo unas diligencias para irme a estudiar a otro país. Había llevado todos mis papeles impecables, todos al pie de la letra, eran como 15 hojas y las 15 hojas las verificamos 1000 veces y todas las hojas estaban exactas, todo, preciso. Ibas preparadísima. Más preparada que un yogur. Llegué a ese lugar, le paso los documentos a la señora, le dije a mi mamá, este es el momento, aquí es. La señora verificaba, no, falta un documento y sin ese documento es imposible seguir, seguir con el otro paso. Y yo, no, verifica bien, ahí está el papel. Y ella, no, falta un documento, señorita, tenemos una fila muy larga, ¿será que por favor? Y yo, verifique bien que ahí está el papel. No, qué pena con usted, no está el papel y sin ese papel no podemos hacer el trámite. Siguiente. Yo me ataco a llorar, le digo a mi mamá, ¿cómo es posible? Yo quiero irme, yo no quiero estar acá, por favor, mamá, tranquila, no pasa nada, luego miramos qué hacemos, lo volvemos a intentar, no sé qué, Ella me pregunta, ¿tú al fin vas a ir a la fiesta que te invitó tu amigo? Y yo, pues sí. Bueno, dale, te espero en la noche en la casa. Y yo, ok. Ahí es donde llego, a este lugar, Ya saben ustedes el resto. Y te dicen... Y ahí este hombre me dice, hay un mensaje para ti. Y yo, Dios en este momento me está mostrando que tu vientre, específicamente tu vientre, es sano. Y que ya no cargues más con culpas. Y yo obviamente entré en shock. ¿Quién le contó a este hombre? Claro. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Y otra cosa más. Me está diciendo el Espíritu Santo. Tu país es Colombia. Porque aquí es donde te va a redimir de eso que había pasado. Y yo, ok. Empecé a llorar, se acabó todo, yo seguía llorando en el piso. Yo quería que todo el mundo me prestara las chaquetas. Me sentía desnuda, me sentía sucia, me sentía mal. Yo quería taparme, quería que nadie me viera, nadie me hablara. Después cogí a este hombre y le dije, yo quiero saber quién le dijo todo eso. Me dijo, déjame llamar a una mujer para que hablemos en un lugar. Había un cuadro en ese lugar y yo les conté un poco de la historia, lo que había pasado. Me dice, eso es Dios. Y en algún momento ese bebé va a llegar a tus brazos. Y yo seguía llorando. Esta es otra parte de mi historia. Pero esta persona me entrega un CD, me dice, para que puedas buscar de Dios y demás. Y yo, ok, gracias. Pero yo estaba con la intriga de por qué él sabe, como que Dios le dijo eso, que eso es verdad. Busqué a esta persona, me contacté con él y comencé a preguntarle muchas cosas. Yo quiero saber quién dijo eso, yo quiero saber, no, esto es así, mira, si quieres encontrémonos, no sé qué. Y mi mamá me decía, ojo, ten mucho cuidado, no le abras tu corazón a todo el mundo. Y yo, mami, no, pues tantas cosas que pasan, yo necesito conocer como algo que me llene de paz. Ella me decía, eso por ahí, no, eso te van a hacer daño, te van a no sé qué. Me metí con esta persona. Dios le dice a esta persona que yo voy a ser su esposa. Me meto en un matrimonio a mis 19 años. Ni siquiera había pasado un año desde aquella situación, sino que fue inmediato. Mi familia me decía, como estás muy joven, espera, todavía no. Otra vez buscando refugio, Vani. Buscando refugio. Y ahora el refugio era más grande. ¿Sabes? Porque no tenía el tema de mi papá, tal vez. Luego pasó esto de... Claro, de la herida más grande. Exacto. Y ahora, pues bueno, algo vendrá para mí. Me meto con esta persona. No te va bien en el matrimonio. A pesar de que el hombre era el mismo hombre que desde el atril te dijo, pues Dios le mostró en ese momento. Exacto. Ahora no sabemos si Dios sí le había mostrado al matrimonio. Sí, no lo sabemos. Creo que no, pero bueno. André, la temporada que viví en esos momentos sí fueron muy escalofriantes, podríamos decirlo así, por la cantidad de pensamientos que yo a diario tenía y la culpa que me agobiaba día, tarde y noche. Porque a pesar de que había conocido
de Dios a través de esta persona, mi corazón igual seguía vacío, seguía herido y seguía con mucha culpa y responsabilidad de haber matado a alguien que no tenía por qué haber muerto. Entonces, creo que fueron muchos momentos en los que yo tomé la muy mala decisión de lastimarme, de autodestruirme con palabras, con acciones, con pensamientos. Aún ahí estando casada. Sí, claro. O sea, no fuiste restaurada. Nunca. Porque ya no tenía al hombre que salía del closet, sino que ya tenía el hombre físico que me recordaba lo que había hecho. Él te manipulaba con eso. Claro, entonces tú estás aquí, pero no olvides lo que tú hiciste. O a ti se te olvida que tú tienes una cuenta pendiente con Dios por lo que hizo. Porque tú mataste, porque tú abortaste y eso es un pecado, pero tenaz. Entonces, al parecer, como que para esta persona había jerarquía de pecados. Y el mío era el peor. O sea, el mío era peor. Bueno. Cuando recordaba que para Dios una mentira o el hecho de matar es exactamente lo mismo. Pero nosotros en la humanidad lo vemos diferente. Claro, nosotros catalogamos los pecados. Sí, y para sentirnos menos pecadores. Claro, pero había algo dentro de mí que era exactamente la voz de Dios diciéndome como, quiero sanarte, pero no se te ha sido permitido sanarte como debería ser. Claro. Y con el tiempo descubrí que la sanidad la tuve que tener a solas con Dios. No en un lugar, no con una persona, no con una congregación entera, no. Era el tú a tú. Era el que Dios necesitaba sanar esa herida abierta. Dios necesitaba curarla y remendarla para, por ejemplo, hoy yo poder estar aquí y hablarlo tranquilamente. Claro. Con dolor, pero no con dolor de herida abierta, sino con dolor de lo recuerdo, pero por el propósito que después Dios cumplió. Entonces, claro, a medida que fue pasando los meses y los años, yo decido salir de allí, tomar la fuerza, sí, tomo la fuerza de decir, no puedo más, hasta aquí llego yo, nos divorciamos. Evidentemente me tocó hacer una cantidad de cosas, pagar una cantidad de cosas para poder salir con una bolsa de basura, con unas cuantas mudas de ropa y ya, no más. Pero en esos 8 años en los que yo duré en esa relación, siempre que iba a mis citas anuales de ginecología, me decían como, oye, tenaz, tú estás tenaz, ¿qué hiciste? ¿Qué te hicieron? O sea, tu útero estaba lastimado. Estaba mal, lastimado no, estaba destruido, André. Estaba completamente destruido. Pero mi miedo de recordar lo que había pasado y mi culpa de decir, ay, otra vez pensar en esto, otra vez, y decirle lo mismo al doctor, todo lo que había pasado, es traer traumas a mi corazón que ya no quiero recordar eso porque es una lucha que me va a tocar otra vez vivir sola. Claro. Entonces era como, oye, pero pasa esto y de tantos exámenes que me pudieron haber hecho, el diagnóstico siempre era esterilidad. Esterilidad, tú vas a ser una mujer estéril, tú no vas a tener hijos, por esta razón, tu útero está muy marcado, está muy lastimado, todo por dentro está roto, ¿qué te hicieron? ¿Tienes secuelas de algo muy fuerte? Un día recuerdo que fui a hacerme el tema de ginecología y una doctora me dijo como, ¿tú estás bien? Y me dijo, ¿tú estás bien? ¿En serio? Y yo, no. Y le decía, y cuando ella estaba haciéndome todo el examen, yo lloraba. Y ella me decía, ¿por qué lloras? Y decía, perdóname, es que esto me trae recuerdos muy tensos. Peor. Perdóname. Y ella, no, tranquila, si quieres tómate un tiempo y no pasa nada. Y ella llegó a la misma conclusión que todos los otros doctores de los años pasados. Estás muy mal, estás muy lastimada, ¿qué pasa aquí? Y bueno, ahí quedó. Yo me separo, comienzo a acercarme a Dios de una manera completamente diferente. No era de la manera impuesta, sino de una manera dulce, amorosa y a la vez
sanadora, si se puede decir así. Me sorprende mucho eso porque te manipularon durante mucho tiempo con Dios, Ujú. con Dios. Y sales de ahí y encuentras realmente a Dios. Claro, creo que me quedó la vocecita de tanto lo que escuchaba de Dios que yo decía, bueno, no todo esto tiene que ser así. Realmente tiene que haber algo que yo lo sienta mío. O sea, yo quiero... Ese no puede ser Dios. Ese no puede ser Dios, o sea, yo lo quiero sentir aquí cerquita. Yo quiero sentir que realmente me está abrazando, que me está sanando, que me está limpiando. O sea, yo quiero sentirlo. Me voy a vivir a un lugar sola. Y ahí hago un cuarto de oración en un armario chiquitico. Era un aparta estudio, no, tenía 2 habitaciones, no era tan chiquito, pero el lugar sí era muy pequeño. Y ese es mi cuarto de oración. Y aunque estaba pasando y viviendo muchas cosas, Dios y yo teníamos nuestros encuentros siempre en la noche y era lo mejor de mi vida. O sea, pude tener una revelación de cosas tan lindas, una sanidad en mi corazón, un perdón tan genuino. El perdón de decir, oye, ya, en serio, yo ya te sané. Realmente tu vientre sí es sano. Realmente voy a traer vida a ti. Te dio esas promesas en el Sí, armario. claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Era como, y voy a hacer una generación muy grande en ti. Y voy a Wow. hacer cosas impresionantes contigo. Y ya no me acuerdo de eso. ¿Tú de qué me estás hablando? O sea, ¿qué? ¿Cómo así, Señor? Pero es que yo dije, Señor, como que yo me lo imaginaba bostezando como, ay, Vanessa, ¿en serio? ¿De qué estás hablando? Que yo ya no tengo esto aquí. O sea, lo busco, no lo encuentro. Yo lo Y pagué yo como con mi sangre. Exacto, y yo repitiendo lo mismo. Y el Padre, ya lo perdoné, ya te redimí. O sea, ya no hay nada más que decirme ni que lamentarte. No, voy a hacer cosas nuevas. Y las vas a ver. Pero no solamente las vas a ver, sino las vas a vivir. Wow, vale. Conozco el milagro de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios. Y me da ese privilegio de conocer a una persona espectacular. Todo lo contrario a lo que yo había vivido años anteriores. Todo lo contrario, o sea, llegó la persona que me abraza, me consuela. Ay, otra vez voy a llorar. Porque es la parte más linda de la historia. Pero antes que llores, Dios primero sana tu vida. Dios primero te da identidad, me imagino. Me imagino, porque Dios no nos trae a esa persona si seguimos igual de vacías y rotas. Claro, Pero tampoco podemos verlas. No, y es lo que me pasó a mí, porque yo pretendí que el dicho, un clavo saca otro clavo. Y no es así. No. La teoría de Dios es, déjame te sano, déjame te limpio, acepta mi perdón y luego te entrego todo lo que tengo para ti. Claro. Porque ya eres una vasija limpia. Porque ya lo puedes disfrutar. Claro, ya no estás rota, ya no estás dañada, ya no tienes maldad en tu corazón, ya no tienes venganza, ya no tienes odio. Como ya te limpié, ya sané y puse curitas en tu corazón y hice todo nuevo, ahora sí puedo traer algo que tú mereces disfrutar. Entonces, claro, cuando pasa todo esto, aunque tenía en mi corazón el tema de que médicamente no podía tener hijos y que yo ya me había resignado por completo y que yo dije, bueno, ya está bien. Pasa algo muy interesante. Me acerco a Dios, tanto, comienzo a conocerlo, tanto. Me invitan a lugares a contar mi testimonio. Cuento mi testimonio, cuento lo que me ha pasado en colegios, en universidades, en iglesias, en grupos. Y cuando salía de ese lugar, a las 2 semanas me llamaban o me escribían, hola Vani, ¿cómo estás? Es que quiero presentarte a mi hijo, es que cuando escuché tu testimonio fue increíble, no lo aborté y acá lo tengo, quiero que seas la madrina, quiero que esto, y yo, ¡ay, qué lindo! Y un día dije, Señor, dije 2 cosas, Señor, ahora entiendo, porque Padre, tú enviaste a tu único hijo para salvar a la humanidad de todos sus pecados. Y como padre te pudo haber dolido muchísimo, porque fue un sacrificio, el sacrificio. Y Señor, yo no me estoy comparando contigo, Padre, porque tú, perfecta en todo, pero me sentí así. Claro. Sentí que entregué
lo que más amaba tal vez en ese momento y me quitaron lo que yo más quería, que hoy en día puedo ver a muchas familias disfrutando su milagro y teniendo a sus bebés corriendo por las casas. Y Señor, ok, acepto ese sacrificio. El dolor, la culpa, la tristeza, la soledad se convierten en propósitos. Se convirtió en un propósito no solamente para mí en hablarlo, sino en todas esas mujeres que necesitaban escucharlo. Wow. Y también de alguna manera ser redimidas. Claro. Entonces yo escucho todos esos mensajes, veo esas llamadas, veo a los niños crecer. Y yo decía, "Ay, Señor, qué lindo, gracias". Tenías muchos ahijados. Tenía muchos ahijados y el mío ¿para cuándo? Claro. Y aunque era un chiste, tal vez, para mí fue muy traumático. Pero eran promesas Me también de estás usando, Señor, para ir allá y hablarle a la gente de lo que pueden hacer cuando están contigo, que tú los puedes sanar y demás. Porque no solamente le hablaba a las que estaban a punto de abortarlo, sino a las que lo habían hecho y tenían la oportunidad de restaurar sus vidas. Yo le decía, pero yo también quiero ser mamá. Yo quiero saber qué se siente. Claro. Pero ahora no puedo porque cometí el error más grande de meterme en el lugar más horrible del mundo, donde me destruyeron toda, y soy una mujer estéril. O sea, no puedo tener hijos. Y yo quiero un hijo, yo quiero saber qué se siente ser mamá. Y claro, yo era de las que André iba a un centro comercial y veía a un bebé y yo me ponía a llorar. Yo que es lindo y los bebés tenían una afinidad conmigo y la risita va y la risita viene. Entonces, ¿qué es eso? Divino, ese gordo, precioso, esa gorda. Divino. Dios trae a mi vida una persona maravillosa, como te conté, que es mi esposo. Dios lo usa para sanar también muchas cosas de mí. O sea, vengo de una vida completamente cuadriculada, estigmatizada en muchas cosas. Claro. Y aquí rompo con todo eso. Empiezo a conocer a Dios de una manera súper genuina, a vivir a Jesús amorosamente, misericordiosamente, pero también lleno de gracia para mí. Gracia, que era lo que me faltaba antes. Yo vivía era de Claro. el rejo. y ahora vivo la gracia de una manera tan diferente. En ese momento, el que era mi novio, me pide matrimonio un 1 de septiembre. Y, ay, la gente, ¿te vas a volver a casar? Otra vez, Vanessa. ¿Otra vez? Vanessa, ¿en serio? Otro cristiano. Además, es que estás cayendo, mujer, date cuenta, por favor. Pero yo sabía que todo era diferente, todo iba a ser diferente. Entro a esta relación, digo sí me quiero casar contigo. y bueno, antes de todo eso, sabíamos que como pareja que teníamos un tema pendiente y era el tema de mi salud. Claro. Y voy a hacerme una última intervención de algo que había quedado dentro de mí, quirúrgica. Eso fue en octubre. Septiembre me piden matrimonio. Octubre tengo esa intervención quirúrgica. Y cuando estoy en la sala de cirugía y me están sacando la manguera de la boca, yo despierto de la anestesia. Y cuando despierto, yo estaba mirando al techo y decía, este es el fin de tu pasado. Wow. Este es el fin de tu pasado. Y obviamente yo sabía que no era Vanessa hablando. No eras tú. Sabía que era Dios. El Dios que me había sanado estaba hablando a través de ese momento diciéndome, es el fin de tu pasado. Y realmente eres sana. Realmente eres perdonada y realmente eres restaurada en todas las áreas de tu vida, André, en todas. O sea, era en todas. Cuando pasa eso, llaman a mi acompañante, que era mi esposo en ese momento, mi prometido. Yo le cuento y le digo, amor, Dios me dijo que este es el fin de mi pasado. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y así va a ser en el nombre de Jesús y algo increíble va a venir para nosotros. Esto que les voy a contar, de hecho, nunca lo he hablado con nadie. De hecho, solamente lo vivimos mi esposo y yo y nunca más volvimos a hablar. Yo
Yo le dije a mi esposo, bueno, nos casamos el próximo año. Y él, no, ¿cuál el próximo año? Nos casamos en noviembre, o sea, ya. Y yo, ¿qué tanto afán? Diciendo y haciendo. Sí, entonces fue septiembre, octubre, noviembre nos casamos, el 11 de noviembre. Y cuando ya llega nuestro momento íntimo, de intimidad, mi esposo pone sus manos en mi vientre. Y él dice, Señor, tú conoces nuestro anhelo. No recuerdo muy bien sus palabras, pero básicamente era, y acá en el vientre de mi esposa hay vida. Wow. Y cuando tú creas el momento oportuno, llegará nuestro milagro. Y yo, amén, Señor, amén, amén, amén. Pero no te voy a negar que siempre había como una cosa de, ay, ¿será que sí? Claro. O sea, yo lo creo, pero ¿será que sí? Y si sí, pero llega con algún defecto, alguna cosa, o si es algo, ¿qué pasará? Y Bueno, así esa quedó. voz siempre quiere venir a robarse Claro. la bendición, ¿no? En Y las promesas de Dios. En cualquier momento. Y lo creí, así fue. Eso fue en noviembre, diciembre, enero. Llega enero y yo empiezo a sentirme rara. Yo le digo a mi esposo, necesito hacerme una prueba de embarazo. Ah, no, creo que no le dije. O si le dije, ya no me acuerdo. Creo que no. El caso es que... Hay que preguntarle al esposo. que me sale, no. El caso es que me sale la prueba negativa. Y yo ese día me ataco a llorar de una manera absurda. De hecho, tengo un video de eso en mis redes sociales porque fue muy, muy impresionante lo que sucedió. Yo me fui a hacer la prueba de embarazo en el baño a escondidas de él. Soy mamá hoy en día de una princesa que no nació de mi vientre, sino en mi corazón, como yo le he dicho a ella. Tú naciste en mi corazón. Una princesa que me dice mamá. Y que yo hoy entiendo que todo el amor que tal vez aquel bebé tenía para mí y yo tenía para él, está reflejado en Emilia, que es una hija para mí. ¿Y Emilia la adoptaron? Emilia es hija de mi esposo, pero también es mía. Desde tu Exacto. corazón. ¡Ay, amo! Y en ese video que te digo, yo me estoy haciendo la prueba y cuando yo veo la prueba dice negativo, no embarazo dice. Y yo pensé que decía era embarazo y yo cuando la miro y yo empiezo a llorar y decía no estoy embarazada. Y me tocan la puerta del baño. Mami, mami, o sea, fue de una. En el video sale la voz de ella y yo, ya voy mi amor. O sea, no fue como planeado. Yo salgo de la habitación, del baño y entro a la habitación, cojo la prueba y como que entré a un tema de resignación horrible. Claro. Ya estábamos casados, llevábamos 2 meses de casados. Y abrí la Biblia y me sale una palabra que dice, y la mujer dará a luz y como señal le pondrá como nombre Emanuel. Y yo, ¿preciso esa palabra hoy? O sea, ¿preciso hoy que acabo de salir de hacer una prueba de embarazo y me sale eso? Claro. Que eso está raro. Ok. Pasaron unos días y dije, no, esto en serio me siento rara. Yo voy a volver a hacer una prueba. Me hice la prueba. Ahí estaba tu fe, mujer. Sí. Tu fe te ha salvado, tu pecado, tu milagro. Sí, Y yo, Señor, tú sabes, tú me dijiste que sana, que pediste pasó. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, vamos por otra prueba. Exacto. Y me la hago y ese día, André, fue muy tremendo porque había tenido una discusión horrible con mi esposo. Fue la primera discusión de matrimonio que tuvimos, pero fuerte. Yo ya quería firmar otra vez el divorcio. Ay, no. No, pues una mala segunda, pues. Ay, no. Y yo, pues otra vez divorciada, pues no pasa nada. En 8 años, en otros meses. Peleamos horrible. Tenemos 2 mascotas y le dije, mira, ¿sabes qué? Ve y sacas a los perros. En serio, ya, no quiero hablar. Él se fue a sacar los perros, yo aproveché, me fui al baño, hice la prueba de embarazo, me encierro en el cuarto. Cuando él llega y me toca, me dice, ¿podemos hablar? Y yo, está acá llorando. Dame 5 minutos, un momento. Y él, o sea, la ha peleado. La tocó duro, o sea, ¿será que la lastimé? Que era para tanto. Yo salí del cuarto, me siento en la sala y él comenzó a hablarme.
Y yo lo miraba, yo con la prueba de positivo, y yo lo miraba. Pero, o sea, ya habías visto que era positivo. Sí, me hice la normal, la de 2 rayitas. Y habían 2 rayitas. Pero mi fe era tan grande, André, te tengo que decir esto. Mi fe era tan grande que había comprado 2. La normal y la que decía que sí estaba embarazada. O sea, la más costosa, pues. Porque querías salía ver mala, el todo. embarazo. Sí, eso quería ver. Pero ese día yo solamente me hice la de las 2 rayitas y la tenía ahí. Y él me comenzó a hablar y me decía, mira, flaca, yo quiero pedirte perdón, creo que me alteré mucho y tú también y no estaba, no sé qué. Y él empezó a hablar y él me hablaba, André, y yo estaba en otro mundo. Yo, Tú oías... sí, exacto. O sea, yo lo veía él moviendo la boca y así, y no sé qué, y los gestos, y yo por allá recordando toda mi vida. O sea, fue como un flasheo así de mi vida, ta, 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 ta. O sea, recordé cuando estaba en el colegio todo lo que me había pasado, recordé cuando conocí a esta persona, recordé cuando me dijeron sí, estás embarazada, recordé cuando me dijeron no puedes tener a ese bebé, estás muy joven, recordé cuando ya estaba en el quirófano aquel que me sacaban a mi bebé, recuerdo a la mujer que me decía felicitaciones, mamita, ya estás desembarazada, luego recuerdo cuando me decían eres estéril, no vas a tener bebés nunca, tú estás así, o sea, todo, y él hable, y yo... Y las 2 rayitas. Ajá, exacto. Y yo, ok. Ay, tú me estás poniendo cuidado. Y se fue, y se puso bravo otra vez. Y, ay, no, espera. No, sí, yo te estoy poniendo cuidado. Sí, amor, nos amamos. Normal, espera. Y estaba él en su estudio y él estaba en el piano. Y yo me senté en sus pianos y le dije, mi amor, ya no peleemos. Además que te tengo una sorpresa increíble. Mañana. Y mañana, el día de mañana, cumplíamos 2 meses de casados. Entonces yo pues, voy a inventar algo, alguna cosa. 2 meses de casados y él me dijo, ¿estás embarazada? Y yo, es como se te ocurre si tú sabes que yo no, o sea, que yo no puedo haber. Al otro día me preparé, no sé qué, me hice la prueba. Era la fe. Sí. Me hice la prueba y la prueba de que sí salía embarazada y salía 5 semanas. Creo que era. Ya no salía embarazo, salían 5 semanas. No, 3 más, perdón, salía 3 más, era el 3 más. Eso, yo, ¿qué? ¿Cómo así que 3 más? O sea, que la otra no es que estaba mal. Sino no es que todavía no se veía. Sí, alguna cosa pasaba, pero claro, sí estaba, los pasa. síntomas eran reales. Pasa. Le doy la noticia a mi esposo y cuando mi esposo la recibe, pues eso fue impresionante. O sea, la reacción y todo fue increíble. Yo todo eso lo documenté, lo grabé. Yo dije, porque esto en algún momento se lo voy a tener que mostrar a mi milagro, que es mi milagro. ¿Cómo se llama tu milagro? Se llama Milán. Ay. Al otro día nos fuimos a cita médica y resulta que ese mismo día amenaza de aborto. Obviamente para mí fue muy traumático decir ¿cómo así? No. Sí, señor, sí. O sea, espera, no, esto no puede estar pasando. Tú no me puedes ilusionar y me puedes dejar así. No. Y mi esposo tuvo un sentir muy grande y es buscar personas que nos quisieran y hacer un cerco de que hubiera gente orando por nosotros, de oración. Mucha gente orando. Nos dicen, no estamos, tú tienes 5 semanas, o sea, 1 mes y pasaditas, no estamos sintiendo el corazón del bebé. No. Entonces tenemos que hacerte una ecografía un poco más fuerte. Era una ecografía no la normal, sino una ecografía transvaginal. Ay, no. Y ese día en urgencias escuché el ritmo del corazón de mi bebé y era como tu. Y decía el doctor, no, es un ritmo anormal, la verdad. O sea, no sabe ni siquiera, papita, no sabe nada. Entonces, hay unas complicaciones muy grandes. Tienes que tener ciertos cuidados porque estás en una amenaza muy grande. Todos los meses de mi embarazo fueron caóticos, precisamente por lo mismo. O sea, Señor, en mi vientre hay vida, en mi vientre hay vida. Y si tú pusiste a mi bebé aquí, es porque algo bueno va a pasar. Gracias al Señor, quedé en embarazo, un embarazo muy teso, como te digo, pero muy luchado al mismo tiempo. Donde yo sabía que tal vez era mi miedo de recordar lo que había pasado años atrás y no reconocer lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, de que ya había vida dentro de mí, claro, de que Dios ya había sanado todo. Llega el día del parto
impresionante. El día del parto, cuando sacan a mi bebé, me lo ponen como a lo lejos porque no lo podía tener. Mi bebé estaba completamente negro, no respiraba. Y yo me acuerdo que yo allá abierta de piernas, exactamente en la misma posición de hace unos cuantos años, y decir, ay no, como que, ay no, espera, no está tan chévere esto. Y me dicen, Lady, Vanessa, respira porque tu bebé todavía está conectado contigo. Y yo como que a lo lejos escuché eso y tomé un respiro y el bebé le cambió el color automáticamente. Yo no me acuerdo de nada, mi esposo me cuenta que yo empecé a convulsionar, o sea, casi me muero en ese momento. Fue impresionante, André, pero hoy en día mi milagro me coge en las mañanas el brazo y me dice, ma, todo el tiempo. Y es ver la misericordia de Dios en eso, es ver todo. Nosotros vemos a Milán y vemos a nuestro Emanuel, vemos a un bebé que tuvo que luchar contra todo pronóstico porque desde que el niño estaba en el vientre tenía muchas amenazas y muchas circunstancias que querían atarlo a la muerte. Pero nuestro bebé llegó sano, llegó salvo, llegó completamente gordo, hermoso, grandote. Y hoy en día disfrutamos del milagro de Dios en nuestras vidas. Como papás, hoy puedo decir felizmente, tranquilamente, abiertamente, soy mamá y disfruto de mi maternidad de una manera espectacular. Amo a mis hijos, como mejor dicho, amo la familia que Dios me ha entregado y pude experimentar la misericordia de Dios. Pero todo esto, André, vino después de dos cosas. La primera, el arrepentimiento que hubo en mi corazón de decir, no me arrepiento tal vez de lo que pasó, de lo que hice, porque evidentemente fue algo que yo no quise, sino me arrepiento de no haberte conocido antes y de disfrutar todas las cosas lindas que tenías para mí. Y dos, aprender cómo Dios en medio del dolor me pudo sanar para darme vida. Y ya después de eso me llega y me dice el Señor, bueno, Vanessa, aquí así, literal, en un devocional me lo dijo, tú no puedes guardar todo lo que te he entregado, porque te salvé de un aborto, luego te salvé de la muerte, porque nunca quise que te murieras. De las 1000 veces que intentaste quitarte la vida. Envió gente, personas para que nunca pasara nada. Te salvé. Se dañó un carro en la autopista. O sea, y tras del hecho, te salvé de una relación donde sabía que tú ibas a quedar mal, vacía. Ahora tú no te puedes guardar todo eso y tienes que comenzar a hablarlo. Porque hay muchas mujeres, justamente, que están pasando por un proceso de aborto, de soledad, de baja autoestima, de divorcio, de vivir con personas narcisistas, de culpa, de incertidumbre, de diagnósticos. Y hoy yo con toda la fe del mundo, y no solamente por la experiencia, sino por esa fe, puedo decir, si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. Wow, Vane. Este ha sido un día demasiado especial. Yo creo lo habíamos esperado hace mucho tiempo. Dios nos lo había anunciado en sueños hace mucho tiempo. Y yo hoy te quiero pedir que nos regales un mensaje para esas mujeres. Un mensaje para cerrar este espacio tan divino. Te quiero agradecer por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón. Pero quiero que ellas se vayan con eso que solo tú les puedes decir, Vane. Ok. Yo hoy le digo a todas las mujeres hermosas, a esta cámara, ¿cierto? A esta cámara. No eres lo que tu problema dice que eres. No eres una circunstancia, no eres un problema, no eres invalidada.
Eres amada y perdonada por Dios. Eres sobre todo restaurada por Dios. Y tú eres la niña consentida de Dios que necesita de ese abrazo y papá está así, esperándote con los brazos abiertos para sanarte, para cogerte esos cachetes y decirte te esperaba con los brazos abiertos. Te amo porque eres mi hija, te amo porque ya te perdoné, porque te restauré y porque el libro que comencé a escribir de tu vida es completamente diferente a lo que hoy estás viviendo. Así que mi mensaje para ti, mujer, es que todo lo que estás atravesando en este momento no define tu propósito, no define tu final. Tú eres definida y amada por lo que ya Dios había depositado en tu corazón, que eres completamente valiosa y eres perdonada. Y si tal vez el hombre te ha dicho todo lo contrario, las circunstancias, y cuando hablo de hombre no hablo de una figura, sino de la persona, el ser humano, te ha desfigurado, Dios te dice, tú no eres eso. Eres la piedra preciosa que yo escogí. De hecho, esto tan lindo que tengo aquí, me lo dio una persona muy especial recordando cada una de las luchas que he vivido en mi vida. Y tal vez hoy en día muchas mujeres se sienten así, André, con muchas luchas, con muchas lágrimas que han derramado, pero al final el Señor necesita de ese proceso para sacar todo lo hermoso que hay dentro de ti, para cumplir ese propósito y para decir al final, como lo hizo Vanessa Guantiva, valió la pena. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena la lágrima, valió la pena las veces que te arrodillaste. Y sé que Dios, así como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Y sabes, André, con lo que quería finalizar es que aquella casa de San Carlos, donde en todos esos escalones yo lloraba lamentando mi aborto, hace tal vez 2 meses fui y senté a mi bebé, tengo la foto ahí justamente. Todos al Instagram, por favor, a ver esa foto. Lo senté en el escalón y él sonriendo. Y él es el milagro por el cual yo muchas veces lloré en esos escalones. Y se ven las escaleras ya, pues obviamente es una casa que ya está súper deteriorada, de hecho ya pensarán en derrumbarla, qué sé yo. Pero yo cuando lo vi ahí dije, mi milagro tiene que estar aquí, porque es el propósito y el testimonio de Dios en nuestras vidas. Y hoy disfruto de la maternidad, disfruto de mi familia, del matrimonio y de todo lo que Dios ha logrado hacer. Hoy soy sana, hoy soy restaurada y redimida por el perdón de Dios, que es lo único que puede hacer. No la vida, no las circunstancias, no el negocio, no nada, sino solamente Jesús. Vane, mil gracias por este episodio. A ti, gracias. Lleno de honestidad, lleno de valentía. Gracias. Te bendecimos, Vane, y de verdad, gracias. Es un honor para nosotros tener tu historia, tenerte aquí en el set, disfrutar de esta charla tan divina, pero sobre todo disfrutar de lo que Dios está haciendo en el corazón de nuestra audiencia. Amén. Muchas gracias a ti, André, y lo disfruté un montón y que siga haciendo muchas cosas más lindas las que están pasando aquí en Yo Creo, porque yo lo creí y hoy lo estoy viviendo y sigo creyendo que muchas cosas vendrán lindas también para ti. Así es, mil gracias.